Buenas tardes, amados hermanos. Qué bendición es poder escudriñar la palabra de Dios, temas importantes para nuestra vida. Estamos entrando a la lección número 22, cuyo tema es supliendo las necesidades de la evangelización. Nos basamos en el pasaje de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 20. Repito, el tema es supliendo las necesidades de la evangelización. ¿Quién debe de suplir para estas necesidades? Obviamente que lo encabeza el Señor, pero el Señor utiliza sus instrumentos, y sus instrumentos son y somos los hijos de Dios. Suplir las necesidades de la evangelización, hermanos, debe de ser una necesidad, así lo dice el tema. Es una necesidad, es un privilegio, es una bendición y es una obligación. Y qué hermoso es que la iglesia llegue a este nivel. Yo quiero apoyar la evangelización y que lo entienda como, otra vez repito, como una bendición, un privilegio, una necesidad y una obligación. Vamos al texto clave, que es Filipenses 4, versículos 13 y 14. Y dice la palabra de Dios algo que introduce el versículo, que es muy conocido por nosotros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero continúa el pasaje del texto clave y dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Todos tenemos una obligación, todos tenemos un privilegio, una bendición, una necesidad de hacerlo en lo particular, pero todos tenemos que ver los unos por los otros para que se dé esta realidad de la evangelización. Y por eso Pablo dice que él puede, porque tiene a Cristo y con él puede hacerlo. Pero nos dice a nosotros también, pero bien haces que tú apoyes a esta necesidad de la evangelización. En la página 101 del Fanal nos dice que la Gran Comisión no es una opción para considerar, para ver qué pienso, sino es un mandamiento para ser obedecido. Tenemos otras actividades como hijos de Dios que tenemos que realizar, pero se suma a todas esas actividades que la palabra de Dios nos invita a los hijos de Dios, el evangelismo. Es muy común que los niños, cuando se les va a servir los alimentos, preguntan: ¿qué va a haber de comer? ¿Y cuál es la idea de que el niño pregunte esto? Es para escuchar el menú y decir: esto sí y esto no. Recuerdo que mi mamá me platicó que cuando estuvo internada estudiando a nivel primaria, secundaria, pues preguntaban las alumnas y entre ellas ella: ¿qué va a haber de comer? Y la que dirigía ahí les dijo: va a haber de todo y todo se debe de comer. Todo es bueno. Y recuerda bien que le sirvieron en esa primera ocasión aceitunas y no le gustaban para nada las aceitunas. Y fue observada por las que estaban ahí cuidando a la hora de la comida y dice: a ver, Elsa, vamos a comer, es que no me gusta, no, es que vas a aprender a comer aceitunas. Y como sabían que no le gustaba, le servían de continuo aceitunas. Y llegó el momento, y hoy mi madre, cuando sabe que hay aceitunas, pide aceitunas. Le gustaron las aceitunas y pregunta por ellas. Nosotros, cuando se nos habla de qué cosas tenemos que hacer, es algo como esto: ¿qué me toca hacer como hijo de Dios? Varias son las cosas. Han de recordar cuando en el boletín venía qué tenemos que hacer como iglesia. Y era evangelizar, discipular, integrar, servir, dar testimonio, glorificar a Dios.
Y de estas cosas, ¿cuáles para ti son aceituna? Posiblemente sea evangelizar, la aceituna. Pero como a mi madre debes de ¿qué? De llegar al nivel en el momento que el Señor te convenza de que te agrade evangelizar, que te guste, que lo deseas y que digas, yo quiero evangelizar. Que la iglesia, el Divino Redentor diga, yo quiero evangelizar. El objetivo de esta lección es de ofrendar para la evangelización. Son varias cosas que tenemos que hacer para el evangelismo. La que hoy corresponde, la que hoy toca es ofrendar para las necesidades de la evangelización. ¿Y para qué sirve la ofrenda en el evangelismo? Bueno, podemos hablar de folletos, de Biblias, de trípticos, de campañas, de evangelista, etcétera. Todo lo que se requiere para tener esto, el evangelismo. En el objetivo nos marca que no sea para vanagloria el evangelismo, porque hay la costumbre de decir, yo lo convertí. Yo aporté en esa campaña y por eso hubo estos salvos. A veces en la misma iglesia decimos, él y él fueron convertidos por mí. No es para vanagloria, es para darle la honra y la gloria. Ese es el objetivo, darle la honra y la gloria a Dios, sabernos instrumentos de Él en la obra hermosa de ir y compartir la palabra de Dios. Que no se nos olvide que somos un instrumento. Un bisturí, al momento de terminar la operación, no dice, mira qué operación hice, mira qué bien trabajé en este hombre, en esta mujer, en este cuerpo. El bisturí solamente fue un instrumento. El doctor es nuestro Dios, a Él sea la gloria. En la iglesia todo trabajo es importante, pero debe de haber un equilibrio en estos trabajos. Que el presupuesto, las actividades, la disposición sea equilibrada. Que todos los ministerios estén trabajando. El de evangelización, el de educación, el de recursos, el de relaciones. Todos deben de estar trabajando en un equilibrio y nos deben de gustar todos. Porque si se nos pide presupuesto para una cena, para un convivio, para un día de campo, ¿cuántas manos vamos a ver? Posiblemente todas se levanten. Pero cuando se habla de evangelizar, parece ser que hubo una amputación de manos. No se ven las manos levantadas para el evangelismo. Y si las hay, son unas cuantas. Y repito, es un privilegio ¿de quién? De todos y cada uno de nosotros. Hay un pasaje que diría yo, no quisiera decirlo, pero si no lo digo es ir en contra de Dios. Y este pasaje es Mateo 3:10. ¿Qué dice? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La pregunta es, ¿qué porcentaje de esta aseveración de Dios será cumplida? De esta verdad que acabamos de leer. ¿Quiénes de nosotros estamos exentos de esta verdad? ¿Qué iglesia será disculpada por no practicar qué cosa? El evangelismo. De acuerdo a Filipenses 4:10 al 20, hay dos cosas que pueden suceder en la iglesia cuando se habla de evangelismo, sencillas y directas. Primera, que la iglesia no tenga interés en la evangelización. Y la segunda, que la iglesia sí tenga interés en la evangelización. Sinceramente, pregúntate, ¿en cuál caso estoy? ¿Cuál prefiero? ¿Cuál me gusta? Y a lo mejor puedes dudar y decir, es que no conozco la respuesta. Bueno, la respuesta sí la tienes y nada más es que te acuerdes qué hiciste ayer, qué hiciste esta semana, qué hiciste este mes. ¿Qué hiciste en este año? ¿Qué has hecho en cada año de tu vida? Y ahí está la respuesta. Si te gusta o no el evangelismo. Si practicas o no el evangelismo. Mateo 7:16 dice, por tus frutos los conocerás.
Unos han estado dando espinos y otros han dado frutos hermosos. Pablo, un hombre de fe, trabajador en la obra del Señor, evangelizador, en este momento prisionero, en el pasaje que estamos tocando, y que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice: bien haces en participar conmigo con mi tribulación. ¿Se lo dice a quién? A la iglesia filipense. ¿En qué momento? Como ya dije, en un momento difícil, en un momento en que era prisionero, en un momento en que era acusado falsamente de insurrección en contra del gobierno. Esto podría causar en él preocupación, tensión, dolor, nervios. Pero la pregunta es, ¿qué será más duro? ¿Esas circunstancias o lo que dice en el pasaje? Ninguna iglesia participó conmigo en dar. Solamente la iglesia de Filipenses. Ninguna iglesia participó. ¿Qué habrá sentido Pablo trabajando en el evangelismo, trabajando para el Señor, dando fruto, y darse cuenta que ninguna iglesia estuvo dispuesta, más que tan solo una iglesia que apenas empezaba? ¿Cómo lastimaría esto a Pablo? Y la pregunta, ¿cómo lastimaría esto a Dios? Imagina, hermano, solo una iglesia apoyando a Pablo y su misión. Piensa, hermano, en lo siguiente: ¿qué denominación evangeliza más? ¿Los bautistas? ¿Los metodistas? ¿Los presbiterianos? ¿Los pentecosteses? ¿Cuál evangeliza más? Y piensa en ello. Y de las iglesias presbiterianas de nuestro presbiterio, ¿quién evangeliza más? ¿Cuál iglesia más? ¿Qué congregación? ¿Qué misión evangeliza más? Nosotros tenemos 102 años. Preguntémonos, ¿qué estamos haciendo por los Pablos? ¿Qué estamos haciendo por las misiones de hoy en día? ¿Estamos como iglesia comprometidos, hermanos? ¿Estoy yo comprometido? ¿Cómo me ve Dios en este sentido de la evangelización? Porque eso hace Dios todos los días. Cada día, cada uno de nosotros está viendo nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos. Dios se goza cada día contigo, con tu trabajo. Porque, hermanos, no solamente es venir a la iglesia en lo social, no es solo convivir, no solo es estar oyendo la palabra, no solo es adornar la casa de Dios, no solamente es oír cantos o cantar, no solamente es ser líder, es cumplirle a Dios en todo. Y esa gran comisión que es ir y predicar el evangelio. La iglesia filipense no dio solamente un porcentaje, sino que dio, ¿en qué forma? Con sacrificio. Dice el versículo 16, me enviaste una y otra vez para mis necesidades mientras necesité. Qué hermoso es que así fuera la iglesia del Divino Redentor, en todo y hoy en día y en este tema, en las necesidades del evangelismo. Yo quiero aportar, yo quiero que se utilice mi ofrenda, mi apoyo, esta cantidad para el evangelismo, que motive, que promueva, que empuje a la iglesia y que fuera el sentir de todos. Dio abundantemente, con olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 18. No aventó unas monedas o un billete, lo presentó y ahí va. Bueno, ya, para contar salir del apuro. No, lo dio de tal manera que le llegó a Dios ese sacrificio, y Pablo se da cuenta y sabe y tiene certeza que les dice: Dios, iglesia, les suplirá todo lo que les falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo. Para Dios no hay límites, fronteras ni fracciones. Él da todo, y sobre todo en la bendición espiritual.
Y que no olvidemos que esta bendición viene porque Cristo es el mediador. Si estamos aportando en diferentes maneras para la evangelización, es porque hemos creído en Cristo, tenemos a Cristo como nuestro Salvador y entendemos que es la voluntad de Él y la dejó cuando Él partió. Pablo sabía que Dios veía y recompensaba a los creyentes que dan fruto. La pregunta es, ¿tú lo sabes, hermano? ¿Has tenido esta experiencia de ver lo que Dios hace cuando tú evangelizas? Qué gozo entra a tu alma, a tu corazón, una paz, un amor, una bendición. Te sientes en las manos de Dios como un instrumento vivo y el Señor queda complacido y da dádivas como lo hizo con los filipenses. Si esto que hizo la iglesia de Filipos lo hacemos nosotros, hay garantía, hermanos, de que Dios proveerá, que Dios suple, que Dios da en lo espiritual, da en lo físico, da en lo material, da misericordia, da perdón, da paz, da amor y da cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero una manera de recibir esto es obedeciendo, y en este caso, obedeciendo el de evangelizar, el de dar buenas noticias, el de dar buenas nuevas. Filipos se podía haber quejado. ¿Por qué otras iglesias no dan? ¿Por qué ninguna y nosotros sí? ¿Por qué tenemos que dar nosotros? Y nosotros podemos decir, pues aquí casi nadie evangeliza, nadie lo hace. Entonces podemos justificarnos de esa manera, pero ante Dios ese justificante no sirve. Hay tarea, hermanos, que dejó Cristo hasta que se evangelice al último que habrá de ser salvo. Mientras no venga Cristo, tenemos tarea. Nos corresponde evangelizar, ofrendar para el evangelismo, y esto debe de ser de corazón, de tal manera que Dios se agrade. Convirtamos nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros proyectos en la iglesia en hechos. Que la iglesia, el divino Redentor, glorifique a Dios porque obedece en el evangelismo. Y en el tema de hoy, porque ofrenda para el evangelismo. Y en esa ofrenda nosotros podemos ser una ofrenda viva para que la palabra de Dios llegue a todos los lugares, a todas las personas, a todos los que habrán de ser salvos. Hermanos, pídanle a Dios que haya un deseo, que como la aceituna, la saboreemos. Antes no nos gustaba, pero hoy nos damos cuenta de lo que nos hemos perdido. Siempre hay oportunidad de que esté alguien ahí cerca. Siempre hay oportunidad en la familia, en un vecino, en el trabajo, en una actividad, en las vacaciones, en todo lugar. Dile al Señor que provoque, y tú provoca ese momento especial de decirles que hay un Cristo, que ama, que salva. Y hermanos, no seamos una iglesia pasiva, no seamos una iglesia que no se mueve, seamos una iglesia viva que comparte la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Oramos. Bendito Padre, Señor, tu nombre es alabado y exaltado por esta iglesia. Nos reunimos y, Señor, entregamos cantos. Nos reunimos, Señor, y entregamos alabanza, adoración. Nos reunimos, Señor, y escuchamos tu palabra. Y esto es hermoso. Esto es una bendición, Señor. Pero como iglesia, Señor, tenemos esa comisión, tenemos esa tarea. Ir y hablar de Cristo. Señor, permite que cada día veamos en nosotros un hombre y una mujer que obedece, que lo hace por amor a ti, Señor, que lo hace con privilegio, que lo hace por necesidad, que lo hace, Señor, porque es un mandato, porque es una obligación. Pero, Señor, ayúdanos, porque a lo mejor hemos sido perezosos. Perdónanos, Señor, porque a lo mejor hemos perdido oportunidades con el prójimo. Señor, activa la iglesia, el divino Redentor, a cada familia, a cada uno de nosotros, que se diga, en esa iglesia se habla de Cristo.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de ese grande nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Gracias, hermanos, por quedarse con nosotros hasta este momento. Espero que sea de bendición a la palabra del Señor en sus vidas y que personalmente también nos dediquemos a estudiar, a meditar la palabra del Señor, pues ya que estando en casa, sobre todo que está pasando esta situación, de repente sí tenemos un poquito más de espacio, de tiempo para como poder leer la palabra. Así que procuremos y aprovechemos esos momentos y que el Señor les bendiga grandemente. Asimismo, si aún nos sigue viendo todavía, queremos enviarle un saludo y un abrazo muy fuerte a nuestra hermana Edith y, y a nuestro hermano Miguel Ángel. También aquí algunos hermanos lo conocen como el Miguelito, y lo he escuchado. Muchas felicidades porque cumplieron años esta semana y pues damos gracias a Dios porque están con nosotros y créanme, Dios es bueno. Y que pasen bonito día, hermanos. Dios les bendiga. Cualquier situación, cualquier asunto, hermanos, con confianza y estamos en espera de llamadas o algún mensaje, hermanos. Dios les bendiga grandemente.